En las profundidades de la existencia humana hay preguntas que resuenan con fuerza. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Realmente existe un lugar de tormento eterno? En el vasto universo de las Escrituras se nos presentan visiones inquietantes sobre el infierno. Imagina un lugar donde el sufrimiento no tiene fin, donde las almas, atormentadas por sus propias decisiones, anhelan una segunda oportunidad que nunca llega. La Biblia, un libro antiguo lleno de sabiduría, nos ofrece imágenes vívidas que han dejado huella en generaciones. Desde el fuego eterno hasta el llanto y el crujir de dientes, cada descripción es un llamado a la reflexión. ¿Pero realmente entendemos el significado detrás de estas palabras? Cada versículo abre un nuevo bucle de preguntas. ¿Es el infierno un castigo o una consecuencia? ¿Es un mito o una realidad? Y mientras exploramos estas profundas enseñanzas, es crucial resetear nuestra atención y abrir nuestros corazones a la verdad oculta detrás de las metáforas. Prepárense, porque cada palabra puede cambiar su perspectiva sobre la vida, la muerte y el destino eterno. Adelante, profundicemos en este tema fascinante y aterrador. Definición de infierno. El concepto de infierno es complejo y ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia. En términos generales, la Biblia presenta el infierno como un lugar de separación de Dios, donde aquellos que han rechazado su gracia experimentan el castigo eterno. Este lugar no solo se asocia con el sufrimiento, sino también con la ausencia de la presencia divina, lo que lo convierte en un estado de desesperanza absoluta. La idea de infierno se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de las Escrituras, reflejando la comprensión que los pueblos antiguos tenían sobre la justicia y la retribución. En el contexto bíblico, el infierno es más que una simple metáfora. Representa una realidad espiritual y moral. Se utiliza para advertir sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Las implicaciones de esta definición van más allá de la simple noción de un lugar de tormento. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras decisiones y la importancia de vivir una vida conforme a los principios divinos. Así, el infierno se convierte en un recordatorio constante de la justicia divina y la necesidad de una relación auténtica con el Creador. La noción de infierno ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos culturales y teológicos. Por ejemplo, en algunas tradiciones se considera un lugar de purificación, mientras que en otras se enfatiza su carácter de castigo eterno. Esta diversidad en la interpretación refleja las distintas maneras en que las comunidades han intentado entender las realidades del sufrimiento y la justicia divina. Sin embargo, a pesar de estas variaciones, el núcleo del concepto de infierno sigue siendo la consecuencia del rechazo de Dios. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Es importante destacar que el infierno, según la Biblia, no es un capricho de Dios, sino una consecuencia de la libre elección del ser humano. La Escritura enfatiza que Dios desea que todos sean salvos y que el infierno es el resultado de una decisión consciente de apartarse de su amor y gracia. Este aspecto resalta la importancia del libre albedrío y la responsabilidad moral que cada individuo tiene en su relación con Dios y con los demás. Finalmente, la definición de infierno se entrelaza con la comprensión del amor y la justicia de Dios.
Mientras que el amor divino invita a todos a una relación cercana con Él, la justicia requiere que haya consecuencias para el pecado. Este equilibrio entre amor y justicia es fundamental para entender no solo el infierno, sino también la naturaleza de Dios y su deseo de redimir a la humanidad. Términos hebraicos y griegos. Para comprender mejor el concepto de infierno en la Biblia, es esencial analizar los términos hebraicos y griegos que se utilizan para describirlo. En hebreo, el término Sheol es comúnmente usado. Sheol se refiere a un lugar de sombras donde los muertos habitan. No necesariamente implica un castigo, sino que es un estado de existencia en el que las almas están separadas del mundo de los vivos. A lo largo del Antiguo Testamento se menciona Sheol como un lugar donde todos, justos e injustos, eventualmente van, lo que refleja una visión más neutra sobre la muerte y el más allá. Por otro lado, en griego encontramos el término Hades, que se usa de manera similar a Sheol. Hades es también un lugar de espera para los muertos y está asociado con la idea de separación. Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento, Hades puede tener connotaciones más negativas, especialmente en los relatos que describen el juicio y el castigo de los impíos. Así, aunque ambos términos pueden referirse a un lugar de espera, la forma en que se utilizan en distintos contextos puede cambiar su significado y la percepción de lo que representan. Otro término importante es Gehenna, que se traduce comúnmente como infierno. Gehenna tiene un origen más específico, refiriéndose a un lugar real, el Valle de Hinnom, donde se practicaban sacrificios y que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo del juicio y la condenación. En los Evangelios, Jesús utiliza Gehenna para advertir sobre las consecuencias eternas de rechazar a Dios, enfatizando la gravedad de las decisiones que tomamos en vida. Este uso del término añade una dimensión de urgencia y seriedad a la enseñanza sobre el infierno. La comprensión de estos términos es fundamental para interpretar correctamente las Escrituras. Cada término lleva consigo una carga cultural y teológica que influye en la imagen del infierno que se presenta en la Biblia. Al explorar estos significados, se puede obtener una visión más rica y matizada del concepto de infierno y su importancia en la narrativa bíblica. Además, el estudio de estos términos nos invita a reflexionar sobre cómo el lenguaje moldea nuestras percepciones del mundo espiritual. Las palabras que utilizamos para describir el infierno están cargadas de significados que pueden influir en nuestras creencias y actitudes hacia la vida, la muerte y la justicia divina. Así, al ahondar en el significado de Sheol, Hades y Gehenna, no solo ampliamos nuestro entendimiento teológico, sino que también nos enfrentamos a las implicaciones que estas creencias tienen en nuestra vida diaria. Descriptivos del infierno. Las descripciones del infierno en la Biblia son amplias y variadas, revelando un lugar de profundo sufrimiento y separación. Muchos pasajes bíblicos presentan imágenes vívidas que ilustran la angustia de aquellos que se encuentran en este estado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús habla del infierno como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Esta metáfora sugiere un tormento continuo y una existencia marcada por el dolor, lo que enfatiza la seriedad de las consecuencias de una vida alejada de Dios. Además, las descripciones del infierno también incluyen la noción de oscuridad. En varias ocasiones se menciona que los condenados serán arrojados a las tinieblas de afuera, Mateo 25:30, lo que simboliza la ausencia de luz, esperanza y la presencia de Dios. Esta imagen de oscuridad no solo se refiere a la falta de luz física, sino también a la desesperación y el aislamiento emocional que experimentan aquellos que han rechazado la gracia divina. En este sentido, el infierno se convierte en un lugar que no solo castiga,
sino que también despoja a los individuos de todo lo que es bueno y justo. Las descripciones del infierno también se relacionan con la idea de tormento eterno. En el libro de Apocalipsis se presenta una imagen del infierno como un lago de fuego, donde aquellos que han rechazado a Dios enfrentan su destino final. Esta representación es impactante y provoca una reflexión profunda sobre las decisiones que tomamos en vida. El fuego, como símbolo de purificación o destrucción, se convierte aquí en un recordatorio del juicio, que aguarda a los que eligen vivir en oposición a los principios divinos. Es significativo que las Escrituras no solo describan el infierno como un lugar físico, sino que también aborden el estado emocional y espiritual de los condenados. Se habla de llanto y crujir de dientes, Mateo 13:42, lo que sugiere un profundo arrepentimiento y dolor por las decisiones tomadas. Esta dimensión emocional añade una capa de complejidad a la comprensión del infierno, destacando la conexión entre nuestras elecciones y sus consecuencias eternas. Finalmente, las descripciones del infierno en la Biblia nos desafían a considerar la seriedad del camino que elegimos seguir en esta vida. Las imágenes de tormento, oscuridad y desesperación sirven como advertencias sobre el costo de una vida alejada de Dios. Al reflexionar sobre estas descripciones, somos llamados a evaluar nuestras propias decisiones y el impacto que tienen en nuestro destino eterno. El infierno en el Antiguo Testamento. La noción de infierno en el Antiguo Testamento se presenta de manera más sutil, pero no menos significativa. A través de diversas referencias se puede discernir una comprensión rudimentaria del más allá y las consecuencias de las acciones humanas. Como mencionado anteriormente, el término Sheol es central en esta discusión. En muchas ocasiones se describe Sheol como un lugar donde todos los muertos van, independientemente de su conducta en vida. Esto implica una visión que, en un principio, no diferencia entre justos e injustos, lo que refleja una comprensión más primitiva sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, a medida que se avanza en la narrativa bíblica, surgen implicaciones más claras sobre la justicia y el juicio divino. Por ejemplo, en el Salmo 9:17 se menciona que los impíos serán llevados al infierno. Esta afirmación sugiere que aunque Sheol puede ser un lugar común para todos los muertos, existe una distinción entre aquellos que viven en rectitud y aquellos que eligen el pecado. Así, se comienza a vislumbrar la posibilidad de un juicio posterior, donde las acciones en vida tienen repercusiones en el más allá. Otro aspecto relevante en el Antiguo Testamento es la conexión entre la vida obediente a Dios y la bendición, en contraste con la desobediencia y sus consecuencias. Pasajes como Deuteronomio 30:19, dejan claro que elegir la vida y la obediencia resulta en bendiciones, mientras que rechazar a Dios lleva a maldición y, por ende, a una separación de su presencia. Aunque el concepto de infierno no se desarrolla en su totalidad en Min. Parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16:19-31, ofrece una perspectiva vívida sobre el destino de las almas después de la muerte. En esta historia, Jesús narra la vida de un hombre rico que disfrutaba de lujos y un mendigo llamado Lázaro que sufría en la puerta de su casa. Después de la muerte, los papeles se invierten. Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico se encuentra en el tormento. Esta narrativa no solo ilustra la justicia divina, sino que también refleja la conciencia de las decisiones morales en vida. La interpretación de esta parábola ha generado mucho debate entre teólogos. Algunos ven esta historia como una representación simbólica del destino eterno, mientras que otros argumentan que es una advertencia sobre la importancia de la compasión y el cuidado hacia los necesitados.
La imagen del rico pidiendo agua a Lázaro en el infierno resalta la agonía y el deseo insatisfecho de aquellos que han rechazado la misericordia en vida. Además, la parábola refuerza la idea de que hay un abismo insalvable entre el destino de los justos y los injustos. La incapacidad del rico para cruzar este abismo refleja la irrevocabilidad del juicio después de la muerte. Esta enseñanza resuena con la creencia cristiana en la vida después de la muerte y la importancia de las elecciones que hacemos en vida, subrayando la gravedad de nuestras acciones y su impacto en el destino eterno. La figura de Lázaro, por otro lado, simboliza la esperanza y la recompensa para quienes sufren en la tierra. Su ascenso al lado de Abraham sugiere que la justicia divina prevalecerá, incluso si no se manifiesta en esta vida. Esta parábola, por lo tanto, no solo es un relato sobre el infierno, sino también un llamado a la acción y a la reflexión sobre cómo tratamos a los demás. En resumen, la parábola del rico y Lázaro es una poderosa enseñanza sobre las consecuencias de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. Nos invita a considerar lo que valoramos y cómo nuestras decisiones pueden influir en nuestro destino eterno. La narrativa de Jesús sirve como una advertencia y un recordatorio de que la vida después de la muerte es una realidad que debemos tener en cuenta. La vida después de la muerte. La Biblia aborda el tema de la vida después de la muerte con diferentes matices, ofreciendo una visión que incluye el juicio, el cielo y el infierno. Según las Escrituras, la muerte no es el final, sino una transición hacia un estado eterno. Esto se evidencia en pasajes que describen el destino de las almas, sugiriendo que cada persona será juzgada según sus acciones y creencias durante su vida terrenal. Una de las enseñanzas fundamentales sobre la vida después de la muerte es que los justos serán recompensados con la presencia de Dios, mientras que los injustos enfrentarán el castigo eterno. La idea de un juicio post-mortem se encuentra en varios libros de la Biblia, donde se enfatiza la necesidad de rendir cuentas por nuestras acciones. Este concepto es crucial para entender la relación entre nuestras decisiones en vida y su repercusión en el más allá. El destino de las almas está intrínsecamente ligado a su relación con Dios. Aquellos que han aceptado la salvación a través de Jesucristo son prometidos el cielo, un lugar de paz y comunión con el Creador. Por otro lado, el infierno se presenta como un lugar de separación eterna de Dios, caracterizado por el sufrimiento y el desasosiego. Esta dualidad resalta la importancia de las elecciones espirituales que hacemos y su impacto en nuestro destino eterno. La vida después de la muerte, según la Biblia, no es solo una cuestión de recompensa o castigo, sino también de la realización del propósito divino en la creación. Cada alma tiene un destino que refleja su relación con Dios y su respuesta a la gracia ofrecida. Esta perspectiva proporciona un sentido de urgencia para vivir una vida de fe y obediencia, entendiendo que nuestra existencia tiene un propósito eterno. En resumen, la doctrina de la vida después de la muerte es central en la teología cristiana. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias que trascienden esta vida. La promesa de un futuro eterno, ya sea en el cielo o en el infierno, debería motivarnos a vivir de acuerdo con los principios de la fe, asegurando así nuestro lugar en la eternidad. El juicio final. El juicio final es un concepto fundamental que se presenta en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 15. Este evento marca el momento culminante en el que todas las almas serán convocadas ante el trono de Dios para ser juzgadas. La naturaleza de este juicio es clara. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que se identifica como el infierno.
Este juicio no solo es una cuestión de condenación, sino también de justicia divina. Cada persona será evaluada según sus obras y su relación con Dios. Este aspecto del juicio final enfatiza la importancia de vivir de manera responsable y moralmente correcta, ya que nuestras acciones tienen un peso significativo en la decisión final. La idea de ser juzgados por nuestras acciones subraya la soberanía de Dios y su deseo de establecer justicia en el universo. En el contexto del juicio final, la Biblia también habla de la recompensa para los justos. Aquellos que han vivido en conformidad con los principios divinos recibirán la vida eterna, disfrutando de la presencia de Dios para siempre. Este contraste entre la recompensa y el castigo resalta la seriedad del juicio y la necesidad de elegir sabiamente en vida. El juicio final también plantea preguntas sobre la naturaleza del arrepentimiento y la gracia. Si bien la justicia exige que se rinda cuentas, la misericordia de Dios ofrece oportunidades para la redención. Este equilibrio entre justicia y gracia es un tema recurrente en la teología cristiana, ilustrando que, aunque todos enfrentaremos el juicio, hay esperanza para aquellos que buscan a Dios sinceramente. En conclusión, el juicio final es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La Biblia nos presenta un panorama claro. La justicia y la misericordia de Dios coexisten en este evento, desafiándonos a vivir en fidelidad y arrepentimiento, asegurando así un futuro en la eternidad. Naturaleza del sufrimiento en el infierno. La naturaleza del sufrimiento en el infierno es un tema que despierta inquietudes y reflexiones profundas entre los creyentes. La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento, donde las almas experimentan un sufrimiento intenso y eterno. Este sufrimiento no es solo físico, sino también espiritual, marcado por la separación de la presencia de Dios y la desesperanza absoluta. Las descripciones bíblicas del infierno, como el lagar de fuego y el lloro y crujir de dientes, evocan imágenes de dolor y angustia. Este sufrimiento es la consecuencia de haber rechazado la gracia y la salvación que Dios ofrece. La comprensión de este tormento es crucial para entender la seriedad del mensaje del Evangelio y la importancia de la elección que cada persona enfrenta en vida. La naturaleza del sufrimiento en el infierno también plantea preguntas sobre la justicia divina. Algunos se preguntan cómo un Dios amoroso puede permitir un castigo tan severo. Sin embargo, es fundamental recordar que el sufrimiento en el infierno es visto como el resultado de la libre elección del ser humano de apartarse de Dios. La justicia de Dios requiere que aquellos que eligen rechazarlo enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Además, la experiencia del sufrimiento en el infierno es permanente e irreversible. A diferencia de las dificultades que enfrentamos en la vida, que pueden ser temporales y redentoras, el sufrimiento en el infierno no ofrece ninguna esperanza de alivio. Esta realidad subraya la urgencia del mensaje del Evangelio y el llamado a la salvación, enfatizando que la vida en esta tierra es una oportunidad para elegir la reconciliación con Dios. En resumen, la naturaleza del sufrimiento en el infierno es un recordatorio sombrío de las consecuencias de nuestras decisiones. La Biblia nos ofrece una imagen clara de la tormenta que espera a aquellos que eligen apartarse de Dios, instándonos a vivir con conciencia y responsabilidad, buscando siempre la salvación y la gracia que nos ofrece. La exclusión del infierno. La cuestión de quién es excluido del infierno, según la Biblia, es un tema que ha sido objeto de debate y reflexión. Las Escrituras establecen criterios claros sobre el destino de las almas, centrándose en la relación de cada individuo con Dios.
En términos generales, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han vivido en obediencia a su palabra son prometidos el cielo, mientras que los que rechazan esta oferta de salvación enfrentan el infierno. Los pasajes bíblicos enfatizan la necesidad de la fe y la obediencia para ser considerados justos ante Dios. La obra redentora de Cristo es el medio por el cual los creyentes son perdonados y reconciliados con Dios. En este sentido, el infierno no es simplemente un lugar de castigo, sino una manifestación de la justicia divina para aquellos que eligen rechazar la gracia ofrecida. Es importante señalar que la exclusión del infierno no se basa únicamente en acciones superficiales, sino en la condición del corazón. La Biblia habla de aquellos que, a pesar de sus obras externas, no han desarrollado una relación genuina. Contraste con el cielo. El concepto de infierno en la Biblia se encuentra en un marcado contraste con la descripción del cielo. Mientras que el infierno es presentado como un lugar de tormento y separación de Dios, el cielo es visto como un estado de paz, felicidad y comunión con el Creador. Este contraste resalta la naturaleza dual de la existencia humana y las consecuencias de las elecciones que cada individuo hace en su vida. En el cielo se habla de una ciudad celestial, de una morada eterna donde no hay dolor ni llanto, lo cual se opone a las descripciones de sufrimiento eterno en el infierno. Las descripciones del cielo en la Biblia incluyen imágenes de luz, gloria y plenitud. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se menciona que en el cielo no habrá más noche, porque la gloria de Dios lo ilumina. Esta luz divina es un símbolo del amor y la presencia constante de Dios, en contraste con la oscuridad y la desesperación que se asocian con el infierno. En este sentido, el cielo representa la culminación de la relación del ser humano con Dios, mientras que el infierno es la ruptura definitiva de esa relación. El contraste también se puede ver en la experiencia emocional de aquellos que están en estos dos lugares. En el cielo se describe una alegría indescriptible, una celebración perpetua de la vida eterna junto a Dios y otros creyentes. En cambio, el infierno es retratado como un lugar de angustia y desesperación, donde los que están allí son conscientes de su separación de Dios y sufren por ello. Este choque entre la felicidad del cielo y el sufrimiento del infierno subraya la importancia de las decisiones morales y espirituales que hacemos en vida. Además, la perspectiva de la eternidad juega un papel crucial en este contraste. La vida eterna en el cielo está ligada a la recompensa por la fe y las buenas obras, mientras que el infierno es presentado como la consecuencia de rechazar a Dios y vivir en desobediencia. Esta dicotomía no solo refleja la justicia divina, sino también la misericordia de Dios, quien desea que todos tengan la oportunidad de elegir el camino que lleva a la vida eterna. Por último, el contraste entre el cielo y el infierno invita a la reflexión personal. Nos lleva a considerar nuestras propias decisiones, creencias y acciones en este mundo. La Biblia nos desafía a vivir de manera que busquemos el cielo, recordándonos que nuestra vida aquí tiene implicaciones eternas. Así, el entendimiento de estos dos destinos nos ayuda a enfocar nuestras vidas en lo que realmente importa. Teologías divergentes. Las diferentes denominaciones cristianas tienen interpretaciones diversas sobre el concepto de infierno, lo que refleja la riqueza y la complejidad del pensamiento teológico. Algunas tradiciones, como el cristianismo evangélico, sostienen una visión literal del infierno, como un lugar de castigo eterno para los no creyentes. Esta perspectiva se basa en múltiples pasajes bíblicos que describen el infierno como un lugar de tormento, influyendo en la evangelización y la enseñanza sobre la salvación. Por otro lado, hay denominaciones que interpretan el infierno de manera más simbólica o metafórica.
Para algunos, el infierno representa una condición de separación de Dios más que un lugar físico de tormento. Esta visión sugiere que el sufrimiento en el infierno podría ser el resultado natural de una vida alejada de Dios en lugar de un castigo infligido. Esta interpretación puede ofrecer un enfoque más inclusivo, sugiriendo que el amor de Dios abarca a todos, incluso a aquellos que no se alinean con las enseñanzas cristianas. Además, algunas corrientes teológicas como los universalistas creen en la posibilidad de la redención final para todos, independientemente de sus decisiones durante la vida. Esta creencia desafía la noción tradicional de un infierno eterno, proponiendo que, en última instancia, el amor y la misericordia de Dios prevalecerán sobre el juicio. Así, el infierno puede verse como un estado transitorio en el camino hacia la reconciliación total con Dios. Las diferencias en la interpretación del infierno también influyen en la práctica pastoral y en la vida de los creyentes. Las comunidades que ven el infierno como un castigo eterno pueden enfocarse más en la evangelización y en la conversión, mientras que aquellas que lo ven como una separación temporal pueden enfatizar la importancia del amor y la inclusión. Esto refleja cómo las creencias sobre el infierno afectan la manera en que las personas viven su fe y se relacionan con los demás. Finalmente, es importante reconocer que estas teologías divergentes no solo son debates académicos, sino que tienen implicaciones profundas para la vida cotidiana de los creyentes. La forma en que uno entiende el infierno puede influir en su moralidad, su sentido de responsabilidad y su relación con Dios. En última instancia, la diversidad de interpretaciones refleja la búsqueda humana por comprender el misterio de la vida, la muerte y lo que viene después. La naturaleza de Dios y el infierno. La relación entre la naturaleza de Dios y el concepto de infierno es un tema de reflexión profunda y a menudo controvertido. Dios es definido en la Biblia como un ser justo y misericordioso, y estas dos características parecen estar en tensión cuando se habla del infierno. Por un lado, la justicia de Dios requiere que el pecado y la desobediencia sean tratados de manera adecuada, lo que implica algún tipo de juicio. Por otro lado, la misericordia de Dios sugiere que Él desea que todos sean salvos y que no haya condenación. Esta tensión invita a los creyentes a considerar cómo se manifiestan la justicia y la misericordia de Dios en sus vidas. La justicia divina no es simplemente una retribución, sino una expresión del orden moral que Dios ha establecido. En este sentido, el infierno puede ser visto como una consecuencia natural de las decisiones humanas que rechazan a Dios y su voluntad. Por lo tanto, el infierno no es solo un castigo, sino también una manifestación del respeto de Dios por el libre albedrío humano. La misericordia de Dios, por su parte, se manifiesta en la oferta de salvación a través de Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo son vistas como la máxima expresión del amor y la gracia de Dios. Esto plantea la pregunta: ¿por qué algunos eligen rechazar esta oferta y por lo tanto enfrentarse a las consecuencias que se describen en el infierno? Esta elección humana resalta la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de tomar decisiones conscientes sobre la fe. Al reflexionar sobre la naturaleza de Dios en relación con el infierno, también es fundamental considerar la idea de que Dios no se regocija en la condenación de nadie. En las Escrituras se enfatiza que Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Por lo tanto, el infierno puede ser entendido no solo como un lugar, sino como un estado de existencia en el que las personas eligen estar separadas de la fuente de vida y amor que es Dios. Esta separación es, en última instancia, el resultado de la propia elección del individuo. Finalmente, la comprensión de la naturaleza de Dios y el infierno invita a una reflexión más profunda sobre el amor, la justicia y la libertad.
Los creyentes son llamados a vivir en respuesta a ese amor, buscando la justicia no solo en sus propias vidas, sino también en el mundo que les rodea. La relación entre Dios y el infierno nos desafía a ser agentes de reconciliación y compasión, recordando que la misericordia de Dios está siempre presente, incluso en la discusión sobre el destino eterno, resurrección e infierno. La resurrección es un tema central en la teología cristiana y tiene un papel significativo en la comprensión del infierno y el destino eterno. Según la doctrina cristiana, la resurrección de Jesucristo no solo asegura la victoria sobre la muerte, sino que también ofrece una esperanza de resurrección para todos los creyentes. Este evento es visto como el punto culminante de la salvación y tiene implicaciones directas sobre el destino de las almas después de la muerte. Dentro del contexto de la resurrección, el infierno se presenta como un estado temporal para aquellos que han rechazado a Dios. La Biblia sugiere que, al final de los tiempos, habrá una resurrección de los muertos, donde todos serán llamados a comparecer ante el juicio final. Esta resurrección no es solo física, sino que implica una restauración completa de la humanidad. Aquellos que han creído en Cristo serán resucitados para vida eterna, mientras que los que han rechazado a Dios enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. El juicio final, entonces, se convierte en el momento en que se determina el destino eterno de cada individuo. En este contexto, el infierno es visto como la consecuencia de una vida vivida en oposición a los principios divinos. Sin embargo, la resurrección también ofrece una oportunidad para la redención, recordando a los creyentes que el amor y la gracia de Dios están disponibles incluso en la última instancia. La promesa de la resurrección es un llamado a la esperanza, animando a los cristianos a vivir de acuerdo con su fe, sabiendo que su futuro está asegurado en Cristo. Además, la relación entre resurrección e infierno también plantea preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios. Si Dios es justo, ¿cómo puede permitir que algunos experimenten el infierno? Aquí, la resurrección juega un papel crucial, ya que permite que se restaure el orden divino y se haga justicia, la resurrección de los justos. Y así, al explorar lo que la Biblia nos dice sobre el infierno, es imposible no sentir una mezcla de asombro y reflexión. Desde las descripciones vívidas de fuego y oscuridad hasta la ausencia de esperanza, cada pasaje nos invita a reconsiderar nuestras acciones y decisiones en la vida. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros hoy en día? ¿Cómo estas enseñanzas antiguas pueden influir en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones? Imagina por un momento el impacto de vivir con una perspectiva más consciente y compasiva, sabiendo que nuestras elecciones tienen consecuencias. La Biblia no solo nos advierte sobre lo que nos espera después de la muerte, sino que también nos ofrece un camino hacia la redención y la luz. Así que, mientras reflexionamos sobre estas verdades profundas, pregúntate, ¿qué cambios puedes hacer en tu vida diaria para alinearte más con esos principios? ¿Cómo puedes ser una luz en este mundo a menudo oscuro? Mantente alerta porque cada decisión cuenta y el futuro que eliges construir comienza hoy. Recuerda, el viaje hacia la comprensión y la transformación personal nunca termina. Te esperamos en el próximo video para seguir descubriendo juntos estas historias que transforman vidas.